Gracias, asambleísta, ¿cómo está? Buenas tardes, un gusto saludarla. Hay varios temas que nos traen este lunes aquí para conversar con usted. Quiero empezar con aquello que entendemos que el gobierno ya ha enviado al registro oficial esta ley del Banco del IES y la Ley de Seguridad Social que había sido, hasta me parece que el viernes había enviado una especie de devuelto a la asamblea porque no la aceptaba, obviamente le hacía otro veto parcial y finalmente lo que cabía era publicar en el registro oficial. Hoy entiendo ya finalmente ha sido publicada. Cuéntenos un poco después de esta polémica. Hay mucho trabajo que seguir haciendo en la asamblea y que por más diferencias que se tengan en estos momentos con el Ejecutivo, hay que seguir haciendo patria asambleísta. Claro que sí. Creo que desde la Asamblea siempre ha habido la voluntad, y nosotros lo hemos dicho reiterativamente, la voluntad de trabajar con el Ejecutivo. Tan así que hemos aprobado todas las iniciativas que ha mandado el Ejecutivo, de una u otra manera se han aprobado todas. En este caso de la Ley de Seguro Social y el BIES, hubo algún error, yo creo que debería ser involuntario, pero entendemos que no puede existir un doble veto sobre una ley, eso es inconstitucional, y el presidente, con su calidad de colegislador, ya había vetado la ley, y esta ley regresó y debía haber sido solamente publicada en el registro oficial. No tenía para qué insistir con un segundo veto, porque eso no procede. Sí, hay muchísimas cosas por las cuales tenemos que trabajar. Mañana tenemos un día bastante intenso en el Pleno. Le comento un poco que desde el lado de los asambleístas manavitas hemos pedido un cambio del orden del día, que ya con todas los debidos respaldos, justamente por la intensificación de la violencia en nuestra provincia. Entendemos que las otras provincias también, pero este último fin de semana fue ya la gota que derramó el vaso, entendiendo que tenemos el bloque de seguridad trasladado a la provincia, con un estado de declaración de guerra interna, con un estado de excepción, y con todas las condiciones necesarias vemos que lastimosamente no logran controlar esta situación. Asambleísta, justamente iba también a tocarle ese tema porque entendemos que ustedes como legisladores de la provincia de Manabí también tienen las luces encendidas porque el bloque, como bien señalaba usted, el bloque de seguridad está trabajando allá. Se habla, hoy en día se daban cifras que se han reducido las muertes violentas en Manta con relación a lo que ocurrió el año anterior, pero las noticias, las novedades que se revelan cada día de muertes violentas, asesinatos que en muchos casos todavía no hay ni siquiera explicación de por qué se dan, no hay información de por qué la muerte de una pareja de esposos, por ejemplo, en un restaurante mientras estaban cenando. Ese tipo de situaciones sí impactan en la sociedad y por más trabajo que se dice que se está haciendo, la ciudadanía considera que es muy poco todavía lo que se consigue en resultados. Sabemos que es una guerra, una lucha larga, intensa, pero la ciudadanía reclama también es el tema de que haya algo de efectividad en cuanto a contener los índices de violencia delictivos que habían en meses anteriores, incluso hasta antes de que ingrese el presidente Daniel Noboa, y que al llegar al poder, pues en los primeros meses, las primeras semanas, al sacar a los militares a la calle, se vio una buena reacción y la gente pensó que iba a continuar por el resto de su periodo ese tipo de acciones, pero hemos visto que por más estado de sección centralizado, focalizado en diferentes provincias, en diferentes ciudades, pues no hay como que aquello que se busca, que es encontrar esa tranquilidad y esa paz al momento en las diferentes ciudades del Ecuador. Sí, lastimosamente vemos que hay yo le llamaría un rebrote, porque lo único que pasa y lo que hemos visto a nivel nacional es que en donde entra el bloque de seguridad, donde se establece un espacio, se establece un toque de queda o un estado de excepción localizado, lo que hace la delincuencia es migrar. Porque consideramos que nosotros hemos pedido insistentemente que nos hagan conocer cuáles son los alcances del famoso Plan Fénix, si es que entendemos que puede haber información reservada, y hemos planteado incluso la posibilidad de una discusión en una mesa reservada para poder conocer un poco los alcances. Entonces, en base a todas las situaciones, el día de hoy, coincidencialmente, en la Comisión de Régimen Económico a la cual la pertenezco, compareció el enviado, el delegado del ministro de Defensa. Nosotros estamos haciendo, como la Constitución establece, la evaluación del uso del presupuesto del primer trimestre del 2024. ¿Cuál nuestra sorpresa? Que creo que nos impactó realmente, que nos dicen que durante el primer trimestre del 2024 la inversión del presupuesto en el Ministerio de Defensa fue cero.
Todo lo que es el gasto corriente estuvo pagado, sin embargo, los presupuestos de inversión del ministerio fue cero. Eso nos hemos quedado absolutamente sorprendidos y también nos ha llevado a la búsqueda de pedir que comparezcan tanto el ministro de Defensa como la ministra del Interior al Pleno de la Asamblea, y le hemos enviado una lista petitoria de la información que queremos que tengan, ya que se les ha invitado constantemente a distintas comisiones y en las comisiones no hemos logrado los resultados de la información que el país requiere. Queremos saber cómo están articulando la política pública en el sistema de seguridad, cómo articulan con los otros ministerios, con las instituciones, con la sociedad civil, con los GATS, porque el sistema de seguridad de un país no implica solamente el uso progresivo o el uso de la fuerza. Tiene que haber un complemento de los distintos sectores, porque la seguridad es un problema sistémico, es un problema de una estructura compleja, y queremos saber cómo están trabajando y saber cómo va adelante ese plan y cuál es la información real. Pues no tenemos una medición compleja, una medición completa sobre los índices que oímos por ahí que unos de los ministros hablan del 19%, otros de los ministros 25%, 70%, 50%. Queremos saber la realidad, porque la percepción, y creo que va un poco más allá de la percepción de las ciudades, que en el caso nuestro de la provincia, lastimosamente no ha bajado. 3 semanas antes acaban de matar un candidato a la alcaldía de Puerto Viejo. Tenemos el otro candidato, porque eran 3 candidatos. El uno fue baleado y es el que ahora está de alcalde. El segundo candidato fue secuestrado hace meses y no sabemos qué pasó con este señor, con el señor Josa. Y ahora el otro candidato asesinado. Entonces, es realmente grave que a 2, 3 y 5 kilómetros de donde está el bloque de seguridad sigan sucediendo estas cosas. Así es, asambleísta. Erwin Ronquillo, mi compañero de panel, tiene más inquietudes para usted. Gracias por responder a mis interrogantes. Muy buenas tardes, asambleísta. Bueno, usted ha dicho algo que es muy cierto. El problema de la inseguridad es un problema sistémico, donde participan distintos actores. Por un lado, sin duda, el gobierno con su ejecución de la policía, de la coordinación con policía, con Fuerzas Armadas. Por otro lado, está el sector judicial, la justicia. Y la tercera pata dentro de todo este sistema, sin duda, está en las leyes. En este caso, estamos viendo en el país una permanente confrontación que se ha agudizado recientemente entre el gobierno y la asamblea. Ustedes, los asambleístas, que si bien están haciendo su trabajo de fiscalización, su trabajo de seguimiento de las acciones del Ejecutivo, pero al final lo que la ciudadanía ve es que hay 2 poderes del Estado que están permanentemente en confrontación. ¿Cómo podemos romper ese círculo vicioso? ¿Qué es lo que la ciudadanía quiere? Quiere ver actuando a sus mandatarios, en este caso al gobierno, a los asambleístas, al Ejecutivo y al Legislativo, trabajando en conjunto para resolver los verdaderos problemas de la ciudadanía, que no son esos que muchas veces parecen importantes, como la designación de autoridades, que bueno, sin duda es importante, pero esas peleas de los juicios políticos, que también son importantes, pero al final eso no le están resolviendo el problema de seguridad a la gente. ¿Qué podemos hacer? Usted desde la Asamblea, en una comisión tan importante como la Comisión Económica, acaba de usted decir algo extremadamente importante. La ejecución presupuestaria es del primer trimestre del sector defensa es 0. Ahora bien, hay que entender que normalmente en todos los años de las ejecuciones presupuestarias, los primeros trimestres, la ejecución es bajísima porque es cuando se están organizando las finanzas del año. Pero más allá de eso, lo que importa es qué se está haciendo ahora, qué se está haciendo en conjunto, cómo están coordinando, cómo podemos esperar la ciudadanía que se coordinen entre el Ejecutivo y el Legislativo para resolver los problemas de seguridad. Bueno, yo le comento lo siguiente. Ahí sí creo que hay una percepción y también una disposición y una orientación a la información, una información tergiversada.
La Asamblea en este último tiempo ha aprobado 27 leyes y de las cuales hay muchas que son justamente para aportar a la seguridad. Yo le pongo el caso de mi comisión, la Comisión de Régimen Económico. El primer día que nos instalamos, nosotros priorizamos el eje de seguridad en el área económica. Tan es así que hemos aprobado por mayoría la ley de lavado de activos, la ley de extinción de dominio y otras leyes. Estamos trabajando en el Código Orgánico Monetario, estamos también trabajando en la modificación al sistema de compras públicas, porque consideramos que todos estos ejes económicos, legislación económica, también influyen directamente en el sistema de seguridad del país. Y así han estado haciendo las otras comisiones. Por supuesto, la baja, yo me refería a la baja del presupuesto no como una crítica, sino que creo que es importante que el país conozca que si no hay un financiamiento de los diferentes programas y acciones que están implementando los diferentes ministerios en su sector, específicamente, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Defensa, que está coayudando para la seguridad interna del país, si no tienen un presupuesto asignado para el conflicto de guerra interna declarado por el presidente, ¿cómo esperamos resultados? Todo lo que significa la movilización y el equipamiento y el avance tecnológico que necesitamos, porque estamos frente a una situación que es indispensable, no solamente el sector de la fuerza restrictiva y punitiva, sino establecer realmente los mecanismos de inteligencia, contrainteligencia, que nos puedan permitir anticiparnos al delito. La coordinación con los organismos internacionales, la coordinación con los distintos estamentos del Estado, llámese GATS provinciales, que también tienen parte de responsabilidad en este asunto, la sociedad civil, la empresa privada, los ministerios de inclusión social, el Ministerio de Educación. Tenemos un altísimo nivel de deserción escolar, tenemos muchos sectores insatisfechos. Entonces, así también, estableciendo y teniendo realmente un plan con un diagnóstico y un mapeo específico de las zonas de riesgo, de las zonas conflictivas, podemos entender qué es lo que está sucediendo en cada lugar y cuál es el método que debemos utilizar para poder erradicar el tipo de violencia que estamos viviendo. Hemos vulgarizado los términos y a todos les llamamos delincuencia organizada o crimen transnacional, y no es así. Tenemos también delincuencia común y delincuencia que ha ido migrando a diferentes tipos de delito, como la extorsión, como el sicariato, como la vacuna, que no necesariamente pertenecen a bandas transnacionales como la de narcotráfico o trata de personas. Cada una tiene un tratamiento distinto y especial. Sin ser experta en este tema, sin embargo, con la preocupación que tenemos todos los ciudadanos, me he puesto a leer sobre la información y los planes que existen en los diferentes países cercanos y ciudades cercanas también, en cómo han ido atacando este sistema. Entonces, sí, les hemos citado para que nos informen un poco detalladamente cómo están organizándose, cómo han establecido los mecanismos de interconexión y cuáles son los resultados que tenemos. Por ejemplo, dentro del área digamos, de la comisión en la que usted trabaja, de la que forma parte, hay un tema que recientemente salió a la luz y es la declaración del Banco Central de que oficialmente el Ecuador ha entrado en recesión. Eso es tremendamente grave y es sin duda la consecuencia de varias cosas. Primero, la inseguridad que genera un declive en la actividad económica. También esa inseguridad jurídica, esa inestabilidad que venimos arrastrando desde hace algunos meses y que lamentablemente en los próximos meses no va a variar mucho debido a que entramos en un proceso electoral donde tradicionalmente también la actividad económica se ve golpeada. Este es un punto donde, donde el legislativo tiene que ayudar al Ejecutivo, porque al final somos un solo país, ustedes son mandatarios de la ciudadanía que están ahí para ofrecer soluciones. Y qué bueno escuchar, y efectivamente, y qué bueno que usted lo realce, todas las leyes que se han aprobado para mejorar la seguridad, pero inclusive el apoyo para poder generar los recursos para el Estado. Pero ahora tenemos un problema en ciernes que es mucho más grave, que recién comenzamos a ver la punta del ovillo con esta información que acaba de entregar el Banco Central, pero que nos va a reventar en la cara, por decirlo de alguna manera, en los próximos meses si no se toman acciones inmediatas
para reactivar la actividad económica. Y eso no pasa con decirle o mandarle al Ejecutivo a que gaste más o a que afloje la llave del presupuesto, porque al final esos fondos tienen que salir de algún lado y van a salir o de los impuestos o de los préstamos. Hay que hacer una reestructuración real del sistema estatal para poder reducir los gastos. Estamos en la época de la inteligencia artificial, donde ya se puede pensar en maneras novedosas de reducir el gasto, de hacerlo mucho más óptimo y al final entregarle a nuestros ciudadanos, a los ecuatorianos, las soluciones reales a los problemas del día a día, que son el empleo, el acceso, digamos, el acceso a los bienes, a los servicios de una manera económica y a la seguridad. Bueno, sí, o sea, a todos no nos ha llamado la atención, pero sí vemos con inmensa preocupación la declaración del Banco Central de que entramos en un proceso de recesión. Eso es algo que se veía venir, porque también necesitamos priorizar el tipo de gasto. Nosotros tenemos que entender que la única manera de reactivar la economía es inyectar recursos en esa economía ciudadana, en esa economía, y a una economía en la que tenemos un incremento impositivo en impuestos, en el retiro de subsidios, la gente prioriza el gasto y empieza a dejar de comprar. O sea, no es que no es que no tenemos inflación, es que la gente deja de comprar porque empieza a priorizar. En el caso del gobierno, yo creo que tampoco, sin ser experta, pero así mismo viendo las situaciones que hemos vivido como país y también en otros lugares, hemos visto que parte de la inversión pública es lo importante. Por eso es que es tan importante la revisión del gasto y del uso presupuestario de cada uno de los ministerios, porque ese gasto, ese uso del presupuesto significa la inyección de recursos a las comunidades, porque generalmente son proyectos y programas de cada uno de los ministerios que van en relación al desarrollo. Hoy día tuvimos también, por ejemplo, la visita del Ministerio de Agricultura, y así mismo hablamos que en el primer trimestre no llegaron a ejecutar el 6%. Creo que es indispensable entender que si bien es cierto que teníamos un presupuesto prorrogado, eso no es excusa para no poder ejecutar un presupuesto. Ejecutar un presupuesto para las personas que nos oyen significa el uso del dinero que tienen consignado para los diferentes planes y proyectos en cada uno de los ministerios que van directamente orientados a cada sector. Por ejemplo, en el caso de la agricultura, a proyectos de ¿cómo se llama?, mejoramiento de la calidad productiva, del agro y así. Entonces, es indispensable que existan fuentes de financiamiento a crédito blando, la posibilidad incluso, así como tuvimos dentro del Pleno la condonación a grandes deudores del sector tributario, necesitamos reactivarnos. Hay una iniciativa ciudadana que habla de 450,000 familias, personas, tradúzcale eso a familias, que tienen algún inconveniente y que tuvieron algún inconveniente con la banca pública. Entonces, poder reactivar y renegociar esos créditos, que son cartera vencida, que incluso está casi en calificación de incobrable, calificación de, busquemos una forma de renegociar para que esa gente se pueda reactivar y pueda generar trabajo y pueda generar fuentes de empleo. Muchas gracias. Necesitamos que uno... Asambleísta, le doy la palabra a Alberto con la palabra. Solamente para saludarla porque ya nos quedamos sin tiempo, ¿no? Y ratificar, ¿no?, que va a haber esta sesión parlamentaria mañana, virtual, ¿no?, con esto del cambio del orden del día, la sesión 947. Entonces van a tener la comparecencia de estos dos secretarios de Estado. Estaremos pendientes de aquello para informarle a nuestra audiencia. Asambleísta, que tenga una excelente noche y una Muchísimas semana fructífera. Gracias. Gracias a todos, les mando un saludo y siempre es un gusto verles.